Muy buenas Mindset Hacker, bienvenida a este nuevo vídeo, este nuevo Mindset Hack con Elon Musk. Es el creador de Tesla, cofundador de PayPal, SpaceX, SolarCity. Bueno, ahora te hablaré un poquito más de todo esto, pero es un emprendedor al que tenemos mucho que aprender de él y de hecho sus mindsets, sobre todo uno de ellos, creo que va a marcar un cambio muy grande en cómo haces las cosas hasta ahora. Para empezar por el principio, tiene una fortuna neta de 20,9 billones, una de las más altas también, es de los hombres más ricos del mundo, tiene de lejos a otros muchos, como veíamos de Warren Buffett, 67 billones, pero bueno, 20,9, ¿quién los quisiera? Es el mayor de tres, nació en Sudáfrica y luego ha vivido en Canadá, que es donde estudió, y en Estados Unidos después, que es donde él se siente como de allí, ¿no? De estadounidense totalmente. Su padre era ingeniero, que después veréis que tiene mucho que ver en lo que él eligió ser cuando fue creciendo, y su madre modelo y nutricionista. Era un genio, este sí que no es de los que se pueda decir que era una persona normal, como tú y como yo, no, él era un genio, leía muchísimo, de hecho acabó de leerse todo lo que era interesante en la librería de su colegio y se leía incluso las enciclopedias, leía como 5 horas al día como mínimo, de hecho él mismo dice que recuerda todo el día leyendo, todo el tiempo que tenía libre lo dedicaba a leer. Y tanto su madre como él dice que tiene una memoria fotográfica y que eso le permitía pues acordarse de datos que otras personas ni de broma nos acordaríamos de todos. Así que es importante ver que Elon Musk, todas estas capacidades que tiene intelectuales, la lectura es una cosa súper importante para él, algo que te recomiendo encarecidamente que practiques mucho. Y el tema de la memoria, de mejorarlo, también es súper importante. En el colegio era un nerd, como se dice en inglés, un friki con sus gafas, su código, intentaba no meterse en problemas, ahí apartado, y sufrió bullying durante gran parte de su infancia. Y como os podéis imaginar, pues eso marca mucho a las personas también y le ha hecho ser un poco como es ahora. No es muy social, es una persona que casi va siempre así como agachadito, un poquito antisocial, pero luego, sin embargo, habla bien en público y demás. ¿Qué más ha hecho Elon Musk que sea importante para nosotros? Con 12 años, él mismo, de manera autodidacta, aprendió a codificar o a programar y vendió su primer programa creo que era a IBM, por $500, que fue de hecho un juego que todavía está por internet para poder jugar con él. A los 12 años vendió su primer juego, su primera compañía, porque el juego en sí era una compañía. La primera compañía que fundó así grande fue desde su apartamento, que era un apartamento súper normal, que no tenía ni siquiera ducha, tenía que bajar a ducharse a un gimnasio que había justo enfrente, y con $2.000 nada más. Ahora te contaré más sobre cuál es la compañía, que ahora vamos a hablar de ella, pero que sepas que durante el instituto, cuando iba al instituto en Canadá, se financiaba todo lo que quería hacer creando fiestas en casa de un amigo suyo. Él organizaba las fiestas, metía a la gente allí, les cobraba $5 por persona y metía hasta 500 personas en una fiesta en casa de su amigo, imagínate. Y él simplemente no bebía ni nada para poder controlar todo y controlar la caja, y esa fue una de sus primeras aventuras empresariales que inició. Después, la primera empresa grande que montó y que vendió fue Zip2, que lo que hacía era, antes de Google Maps, creó como una versión de un listado online, tipo páginas amarillas, pero siendo online, para los negocios locales. Acababa de salir internet prácticamente y él con su hermano, con $20.000 que le dejaron su padre, montó esta empresa, que era todo haciendo el código y creando una web y todo esto mucho más complicado de lo que se hace ahora, y se la compraron después, con 22 años, por $22 millones. Pues por mucho más, pero a él le quedaron $22 millones, casi nada, ¿no? Para su primer intento. Después de esto, cofundó PayPal, que de hecho él lo hizo con una web que se llamaba x.com y que lo que intentaba era competir con eBay, que tenía su propia pasarela de pago, y querían hacer que las transacciones de dinero fueran súper rápidas, porque antes de PayPal, antes de x.com, tenías que mandar como un cheque, recibirlo a la otra persona, ir al banco, bueno, era todo un rollo poder hacer transacciones, y gracias a Internet y gracias a PayPal pues se podía hacer esto así súper rápido. ¿Cómo le salió esta operación? Pues se vendió PayPal por 1,5 billones.
casi nada, ¿verdad? Y a Elon Musk le quedaron 180 millones para él de esta venta de la empresa de X.com, que se fusionó con PayPal y que lo que querían hacer era pues que fueran mucho más inmediatas las transacciones, y a día de hoy pues se usa PayPal en prácticamente todos los sitios del mundo. Después de esto, lo que hizo Elon fue fundar diferentes empresas. Una es Tesla, que ahora hablaremos de ella, otra es SolarCity y otra es SpaceX. En este momento, cuando fundó las tres empresas, le pasó lo que llaman en el mundo de los negocios el efecto monje, porque los monjes, cuando se hacen monjes, les piden que vayan sin dinero, que regalen el dinero o hagan lo que sea con él, pero no pueden tener pertenencias materiales. Y eso es lo que le pasó también a Elon Musk, y a otros empresarios también les ha pasado, que tuvo que coger los 180 millones que ganó con PayPal, puso 100 en SpaceX, 70 en Tesla y 10 en SolarCity, y tenía que pedir dinero hasta para pagar su alquiler, porque estaba todo puesto en estos negocios y todos iban mal. Finalmente consiguió relanzarlos y a día de hoy ya habéis visto cuál es su fortuna neta, que es impresionante, pero estuvo a punto de perderlo todo. Todo lo que había ganado con PayPal, con Zip2, lo apostó todo a tres empresas que eran tres empresas, entre comillas, perdedoras en ese momento, y él consiguió llevarlo adelante. Quiero contarte un poco más ahora de las tres empresas para que veas de qué son en las que actualmente él está metido, aunque tiene alguna más que ahora te contaré alguna anécdota, pero quiero contarte un poquito de cada una. La primera de ellas, por ir un poco en orden, sería Tesla. Tesla era una compañía que ya existía, él simplemente la compró porque le pareció súper interesante lo que hacían, aunque su visión de ella era mucho más grande de la que tenían por entonces los creadores de Tesla. Él era parte cofundador, no lo fundó, lo compró después, una vez que ya estaba hecho, y lo remodeló para que fuera lo que hoy es Tesla. En Tesla lo que intentaron fue que al principio era súper caro el coche que tenían, que era el Roadster, que era un deportivo eléctrico, y lo que querían era que gente súper famosa y gente con dinero pudiera comprarlo. De hecho era súper caro. Después su estrategia era y ha sido crear un coche que tuviera una gama media de precio para que lo pudiera comprar un poco más de gente, y después de eso ya ir a las masas con un Tesla mucho más asequible. Su estrategia con todo esto ha sido muy parecida, de hecho, a las dos que vas a ver con SpaceX y con Tesla, que su visión con Tesla era que todo el mundo y que en todas las ciudades no se contamine porque se utilice solo vehículos eléctricos, que acabar con la polución y acabar también con la dependencia de la gasolina. Ahora verás por qué, porque con SolarCity es como un poco lo mismo, ¿no? Dentro de Tesla lo que quiere es que puedas llevar un coche perfecto, porque todo en el coche él lo que busca es la perfección, que sea eléctrico, que tú mismo te puedas autoabastecer, y de hecho él tiene cargadores que son gratis si compras un Tesla de por vida, para que en distintos sitios de cada país, en todas las ciudades puedas recargar tu coche sin pagar ni siquiera electricidad. Con SpaceX es una compañía que lo que hizo fue pues ver con la NASA cuándo estaba planificado ir a Marte, y pensó, ¿cómo hacemos para, igual que hizo Henry Ford, que lo que hizo Henry Ford no fue inventar el coche, sino que cogió lo caro que era hacer un coche, lo hizo que fuera mucho más barato y que pudiera hacerlo como streamline, que se dice en inglés, como estandarizar para que fuera más barato crear coches, y por eso pues se lanzó el coche y revolucionó el mercado. Con SpaceX lo que intentó hacer es lo mismo que hizo Henry Ford con el coche, y es que cogió el crear un coche antes para Henry Ford, antes de que existiera la marca Ford, era súper caro y casi nadie podía permitirse tener un coche porque era carísimo construirlo y era carísimo comprarlo. Él quería que fuera tan asequible como para que todo el mundo tuviera un coche, y lo consiguió. Elon Musk quiere lo mismo, pero con SpaceX, que es para los viajes interplanetarios, para el transporte también de cosas, pues de aquí a Marte, que es su primer objetivo. Lo que quiere hacer es que, no me acuerdo exactamente en la NASA cuánto costaba mandar cosas a Marte o a la Luna, pero era como, no sé, 1 millón de veces más caro de lo que ya está consiguiendo Elon Musk. Y su visión es que nuestra especie sea interplanetaria. Él quiere que tanto en la Tierra como en Marte esté poblado por la especie humana, y que así nos aseguremos de que pase lo que pase, siga avanzando la especie humana. Es un tema apasionante y brutal lo que él piensa, pero esa es su visión, ¿no? No es ni siquiera conseguir dejar una huella en el planeta Tierra, sino que quiere dejar una huella en la galaxia. Lo tercero es SolarCity, y SolarCity lo que hace es que crea unos tejados y distintos dispositivos solares para recoger la energía del sol y crear energía eléctrica, y su visión de futuro es que no tengamos que depender de las compañías eléctricas, sino que en tu propia casa, con estas tejas, que de hecho han hecho ya un prototipo, que son tejas simplemente que recogen el sol y es brutal,
puedas abastecer tu casa, abastecer tu coche, que debe de ser un Tesla, por eso los vende él también, abastecer tu coche y no tener que pagar a nadie porque tú estás con tu propia energía captada del sol. Así que estos sí, están con ellos, son 3 compañías que en su momento estaban totalmente a pique y hoy en día pues están todas funcionando bien. SolarCity es la más complicada entre comillas porque es casi sin ánimo de lucro. Y esas son las 3 que más ahora se conocen a Elon Musk por tener estas 3. Como último dato de él, te diré que de estas 3 se saca ya una pista de lo que va a ser uno de sus mindset que veremos mañana, pero como última cosa te quiero decir que si has visto la película de Iron Man, el personaje de Iron Man, Tony Stark, está basado en Elon Musk. De hecho, en la segunda película de Iron Man sale como un guiño un poco a Elon Musk, sale él saludando a Tony Stark y está basado en él, en todo lo que hace. De hecho, si lo ves vas a captar mucho de su mentalidad solo viendo la película porque ponen partes suyas muy extravagantes y muy curiosas de ver. Así que este es Elon Musk. Vamos a sacar 3 mindset de él que no tienen que ver con su memoria fotográfica, que no tiene que ver con que sea un genio leyendo, sino que tiene que ver con cómo piensa, con cuál es el mindset que le ha llevado hasta esto. De hecho, mindset de mucho riesgo, como lo que te hablaba del efecto monje, que fue cuando tuvo que todo el dinero que tenía meterlo ahí, confiar en lo invisible para materializar al final lo visible, pero tuvo que dejar todo lo que él veía que era el dinero, lo tuvo que dar para que sus compañías funcionaran, confiando en que lo invisible que estaba en su mente se hiciera real. Así que atento a mañana. Iron Man, buena película recomendada para que veas, no sobre Elon Musk, pero bueno, está divertida y vas a ver cosillas. Y mañana seguimos con los mindset, veremos anti-mindset y mindset de Elon Musk para después al día siguiente hacer el mindset hacking e instalar sus 3 mindset en tu cabeza. Así que nada, como siempre, mil gracias, déjame en el grupo si algo te ha resonado más de Elon Musk y nada, nos vemos mañana, mil gracias como siempre, un abrazo.